Bueno, ¿qué les parece entonces si damos inicio a nuestra prédica del día de hoy? Amén. Y el día de hoy queremos continuar con lo que comenzamos la semana pasada, que hemos titulado Confía y obedece al Señor. Confía y obedece al Señor. Y esa va a ser nuestra segunda prédica sobre este tema. Dijimos al principio que jamás vamos nosotros a poder obedecer a Dios de una forma inmediata o de una forma completa y con gozo hasta que nosotros aprendamos a confiar en Él. Decimos muy fácilmente nosotros, yo confío en el Señor, pero cuando las situaciones difíciles vienen a nuestras vidas o cuando nosotros creemos que podemos solucionar de diferentes situaciones de nuestra vida, confiamos más en nuestras habilidades de lo que confiamos en Dios. Por eso, creo yo que para obedecer al Señor debemos hacer por lo menos tres cosas. Una es confiar en su amor por nosotros. Debemos confiar en su poder para cuidarnos, y en su sabiduría, pues Él sabe lo mejor para nosotros, aun cuando el resultado de nuestra obediencia no sea lo que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, un corazón que confía en Dios permite que el carácter de Dios gobierne sus emociones internas y su comportamiento externo. Escuche bien, nuestras emociones internas, que nadie las mira, y nuestro comportamiento externo, lo que todo el mundo mira. Esto nos da a entender o a conocer a nosotros un corazón que confía en Dios. Es un corazón que confía en el carácter de Dios. Vaya conmigo. Esta vez solamente tengo 5 citas bíblicas, aunque no muy cortas, pero son 5. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 17. Y este nos dice de la siguiente manera: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Interesante, ya que hemos sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner la mira en las verdades del cielo. Y esto me llama la atención por la siguiente razón. Poner la mira nos habla como cuando estamos hablando de una persona que es un francotirador y él no se puede dormir. Tiene que tener la mira puesta en el blanco. Aquí nos dice que la mira nuestra tiene que estar ¿dónde? En las verdades del cielo. No en las verdades terrenales, sino en las del cielo. ¿Dónde es que entonces nosotros tenemos puesta nuestra mirada? El versículo 2 nos dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. De nuevo, no solamente tenemos que poner nuestra vista en las verdades del cielo, sino que también tenemos que ¿qué? Pensar en las cosas del cielo. Sí, muchos de nosotros pensamos demasiado en las cosas terrenales. Muchos de nosotros ponemos nuestra vista en lo terrenal y nos olvidamos que es lo eterno, lo que vale. Esto un día se va a acabar. Pero lo eterno, la misma palabra lo dice, es eterno, no tiene fin. Versículo 3. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, el versículo 3 nos dice que nosotros hemos ¿qué? Hemos muerto a esta vida. Mas sin embargo, pareciera a veces que estamos más vivos en esta vida que en la vida eterna, la vida que Dios nos ha dado. Esta vida que Dios nos ha dado está escondida, dice, con Cristo en Dios. El versículo 4, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán ¿de qué?
de toda su gloria. Es una esperanza que nosotros tenemos, poder que participar de la gloria de Cristo Jesús. Pero para esto hay que poner la mira en las cosas del cielo. Para esto hay que pensar en las cosas espirituales. Versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Miren nomás. Él es el que nos hizo nacer, pero ahora viene la responsabilidad nuestra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, esa es la vieja naturaleza. Los celos, la falta de perdón, el odio, todas aquellas cosas que acechan, dice. Y no es por fuera, es donde, es dentro. Es dentro de nosotros, dentro de ustedes. Dice, no tengan nada. No solamente hay que hacer morir esas cosas pecaminosas, sino que también no tenemos que tener nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones. ¿Y los que dice? Y los malos deseos. O sea, este tipo de comportamiento no debería de caracterizar a una nueva persona en Cristo Jesús. No quiere decir que quizás no pueda caer en eso, pero no puede vivir de esa forma. Es más, si no le entendió, mira lo que sigue diciendo. No sean, ¿qué? No sean ávaros. Pues la persona ávara es que es idólatra. ¡Qué tremendo! Cuando tú eres controlado por la avaricia, eres una persona idólatra. En otras palabras, estás idolatrando aquello por lo cual estás persiguiendo. Es que esa avaricia por la que tú tienes. No sean avaros, pues la persona ávara es idólatra. Porque, ¿qué dice? Adora las cosas de este mundo. ¡Wow! Versículo 6. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. ¿Viene qué? La furia de Dios. Créame, ninguno de nosotros quiere ver la furia de Dios. Si no me lo cree, mire a la cruz del Calvario. En el momento en que Cristo Jesús estaba pagando el precio por nuestra redención, el Padre no podía estar con él. Por eso él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ahí mismo estaba cayendo toda la maldición sobre él. Pero no fue por culpa de él, sino por culpa suya y mía. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. O sea, nuestra vida ya no tiene que formar parte de este mundo. Yo no sé usted, pero yo estoy esperando que Cristo regrese. No estoy esperando a ningún líder que llegue y tome posesión de la Casa Blanca. Estoy esperando el regreso de Cristo Jesús. Versículo 8 nos dice: pero ahora es el momento de eliminar, ¿qué? El enojo. ¿Cuántos enojones tenemos aquí? No levante la mano. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia. ¿Cuántos se enojan muy fácilmente? Casi nadie, ¿verdad? Nomás que de vez en cuando se le sale el apellido. Debemos eliminar el enojo, la furia, ¿el qué? El comportamiento malicioso. Wow. La calumnia. ¿Cuántos hablan? Les encanta el chisme, hablar mal de otra gente. Y el lenguaje sucio. A veces nos pasamos con los chistes, ¿verdad? Y dejamos que ese lenguaje sucio nos contamine. Versículo 9. No se mientan unos a otros. ¿Cuántos todavía siguen practicando la mentira? No levante la mano. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Versículo 10. Vístanse.
Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Mire, la meta es parecernos cada vez más a Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos esto? A medida que aprendemos a conocer ¿qué? El carácter de Dios. Pero muchos lo único que conocen de Dios, y no es porque lo conocen personalmente, sino porque lo han oído, es el amor de Dios. Pero ¿cuál es el otro lado de la cara del amor de Dios? Dice la Biblia que Dios está enojado con el pecador todos los días. ¿Y quién es el pecador? Bueno, el que practica todas estas cosas. Ese es un pecador. Es su tarea y la mía vestirnos. Y me llama la atención por esta razón. Porque cuando el niño nace, él necesita que lo visten. Y ya cuando llegamos a viejos también necesitamos que nos vistan. Pero el Señor dice que vístanse. Dios no nos va a vestir. Señor, ayúdame a no enojarme. Como aquella que ora, va, aquella persona que ora. Señor, ayúdame a no pelear tanto con mi esposo. Y Dios le dice, pues dale la razón. Ah, no, eso no. Eso se va. Entonces, ¿en qué estamos? Vístanse. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cuando yo empiezo a confiar en Dios y empiezo a obedecer, me empiezo a parecer cada vez más y más al Señor. Versículo 11 nos dice: en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. En pocas palabras, no hay excusas. Ah, que si yo fuera americano. Pues yo soy americano, centroamericano, pero americano. Pero tenemos esa idea, ¿verdad? Si yo fuera rico, si fuera rico, fueras más avaro. Oh, no, pero es que si yo viviera, y nos inventamos una y otra y otra y otra cosa. La verdad es de que si hemos nacido de nuevo, tenemos lo que se necesita para poder conocer al Señor. Es más, ¿cuántos tienen por lo menos? Por lo menos. Porque yo en casa tengo un montón. ¿Cuántos tienen por lo menos una Biblia en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? Porque si tú de veras quieres conocer a Dios, tienes que leer la palabra de Dios. Estaba leyendo en mi devocional en el Deuteronomio 29:29 y creo que lo voy a tener que poner en Facebook para que me entienda la gente. Muchos andan buscando esa nueva revelación de Dios. No va a haber ninguna nueva revelación. Ya lo que Dios quiso revelar, ya lo reveló, se llama Biblia. Pero muchos, porque están esperando una nueva revelación, no leen la palabra. Y Deuteronomio 29:29 nos dice de que Dios no nos va a pedir cuenta, no vamos a dar cuenta a Dios de una nueva revelación, pero sí somos responsables de saber qué es lo que Él nos ha revelado en la Escritura. Versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ah, como que estamos desnudos, ¿sí o no? Mira qué es lo que dice. Dado que Dios Él nos eligió, pero Él no nos va a vestir. Es nuestra responsabilidad. Y Él nos eligió para que seamos, ¿qué? No un pueblo que vive como diablito. No, nos eligió para que seamos su pueblo santo. ¿Y qué? Santo por Él. Y ustedes tienen que vestirse. Ustedes tienen que vestirse. ¿De qué? De tierna compasión.
¿Cuándo fue la última vez que tuviste compasión de alguien? Estamos tan actualizados, ¿verdad?, con el mundo, que podemos ver que alguien está siendo abusado enfrente de nosotros y mejor le sacamos la vuelta y nos vamos. Fariseos. Ah, no, es que, ¿qué tal si la agarran contra mí? ¿Dónde está la compasión? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste compasión? Pero esto es algo que tú tienes que vestirte de esto. No te lo va a venir a traer Dios ahí como que fuera arte de magia la cosa. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste bondadoso con alguien? Humildad. Pero parece que siempre salta el orgullo, ¿verdad? Humildad. A veces hay gente que dice, yo estoy tan orgulloso de mi humildad. No tienes humildad. Gentileza. ¿Cuándo fuiste gentil con alguien? O casi lo atropella porque vas tarde para tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos gentiles con alguien? Y paciencia. Yo creo que todos estamos trabajando con la paciencia. Si no me creen, mire, cuando usted va en la autopista, nadie tiene paciencia. Versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Wow. ¿Conocemos a Dios? Sean comprensivos con las faltas de los demás. Muchas veces nos irritamos por alguien que cometió una falta con nosotros, pero a mí siempre me recuerdo de una historia de un hombre que subió con sus 3 hijos al subway, al subterráneo, allá en Nueva York. Y se sienta él con sus 3 hijos y los 3 hijos empiezan a brincar de un lado para otro. Y la gente empieza a molestarse porque estos chiquillos no paran de brincar y casi saltan encima de la gente. Hasta que por fin una persona tuvo el valor de levantarse y enojado le dice al padre de estos niños: ¿por qué no educa usted a sus hijos? ¿No está viendo cómo brincan casi enfrente de la gente? ¿O es que usted está ciego? Y el hombre lo mira y le dice: disculpe a mis hijos y discúlpeme a mí, porque voy pensando en cómo comunicarles a mis hijos que acaban de perder a su mamá. Si juzgamos sin saber qué es lo que la otra persona está pasando, ¿somos comprensivos? ¿Nos ponemos en el lugar de la otra persona? ¿O solamente pienso en mí? Con las faltas de los demás y perdonen. Esa palabrita así que nos saca de onda, ¿sí? El perdonar. No, pero es que el perdón tiene límites. No, de acuerdo a Dios, no. Perdonen, ¿qué dice? A todo el que los ofenda. No, pero si hace esto, a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben, ¿qué? Deben, mire qué tremendo. No es una opción. Ustedes deben perdonar a otros. Versículo 14. Sobre todo, otra vez, es que no nos estamos vistiendo. Pareciera que andamos desnudos espiritualmente y decimos conocer a Dios, pero en verdad no le conocemos, porque si lo conociéramos, confiaríamos en Él y perdonaríamos. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos. ¿En qué dice?
en perfecta armonía. En perfecta armonía. ¿Qué dice el 15? Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Mira qué tremendo. Que la paz que viene de Cristo, la paz verdadera, la que no necesita pastillas para dormir, la paz que te permite poder disfrutar de una buena noche soñando, no tonteras, pero en paz, disfrutar el sueño. Esa paz únicamente viene de Cristo Jesús. Y solamente la experimentamos cuando ¿qué? Cuando Él es el que gobierna nuestros corazones. Dice que como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir, somos llamados a vivir en paz. ¿Por qué entonces es que de repente no nos podemos llevar bien con todo el mundo? Y sean siempre agradecidos. No dice solamente denle gracias a Dios el día de acción de gracias. Ahí todo el mundo da gracias. No, pero debemos ser agradecidos siempre. Cuando esa palabra dice siempre, quiere decir que cuando todo va bien y también cuando todo va mal. Tengo que ser agradecido con Dios. Versículo 16. Que el mensaje de Cristo, ¿cuál es el mensaje de Cristo? El Evangelio. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Mas sin embargo nuestras vidas parecen estar llenas de rencores, de envidias, de avaricia, pero no con el mensaje de Cristo Jesús. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Cuando estamos compartiendo con alguien algo que alguien nos hizo y el consejo que nos da es, no, tú hazle lo mismo. Eso no es consejo de Dios. Y si tú no estás leyendo su palabra, si no estás buscando su guianza, su dirección, caes en la misma trampa que esa persona está. Donde el mensaje de Cristo no llena tu vida. Dice, y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, Él, Cristo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y el 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Usted y yo somos representantes, pero ¿cuántas veces mal representamos a Dios? Porque no nos vestimos con lo que Dios da, la vestidura nueva que Dios nos ha dado, sino que seguimos con la misma vestidura vieja de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabía usted que la vida de Jesús fue caracterizada por la confianza en el carácter de Dios el Padre? Él siempre dijo, lo que yo digo, lo digo porque el Padre me lo dijo. Yo hago lo que el Padre me ha mandado a hacer. Y nosotros, yo hago lo que se me da la gana, no lo que el Padre me está diciendo en su palabra. Por eso es que nos cuesta obedecer a Dios inmediatamente. Por eso es que nos cuesta confiar en Dios. Cuando la gente no tiene paz interna, escuche bien, porque muchos tienen paz externa, porque creen que la paz es el no tener ningún problema. Pero eso no es paz. Cuando la gente no tiene paz interna, persiguen cosas como la inmoralidad, la avaricia,
y siempre buscan algo más. Nunca es suficiente. ¿Se da cuenta cuando una persona se entrega al alcohol? Nunca es suficiente. Y de repente cuando ya el alcohol ya no los satisface, entonces buscan otras drogas más fuertes. Pero lo mismo sucede con el pecador. Persiguen cosas como la inmoralidad. Y ya una mujer no es suficiente. O un marido no es suficiente. Y como siguen y siguen y siguen, terminan después, oh, es que ahora soy... Y voy a decir, pero los puertorriqueños usan eso para la homosexualidad. Ahora se creen patos. Se creen mariposas. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente. La inmoralidad los ha llevado a... La avaricia. ¿Cuánto es suficiente para una persona que tiene avaricia? No hay tope. ¿Siempre qué? $1 más. Y $1 más. Y nunca terminan de saciarse. Siempre buscan algo más. O convierten su confusión, porque eso es lo que es una confusión. Convierten su confusión hacia afuera, ya no es interna, ahora la exteriorizan, azotándola sobre otros porque ellos no tienen la confianza de que Dios tiene el control. Ahora le quitamos con otras personas. ¿Por qué? Porque yo no confío en que Dios tenga el control. Y déjame recordarte, Dios tiene el control. Nosotros decimos, este país está yendo de mal en peor. ¿Y tú crees que Dios no lo sabía? ¿O tú crees que Dios no lo sabe? Claro que sí. Él sigue teniendo el control. Él no ha perdido el control. Nosotros hemos perdido el control, pero no Él. Él sigue estando en control. El contraste entre la vida de Cristo Jesús y la nuestra era que Él confiaba completamente. Esa palabra, grabémosla. Confías completamente en el Señor. Entonces, ¿por qué te afanas tanto? Entonces, ¿por qué te preocupas tanto? Mire, ¿ha visto usted a un pájaro preocupado? No tengo nada que comer. No, ahí vamos a mi suegra y ahí encuentra comida. No anda preocupándose. ¿Sí o no? No, y mire, y le da risa. Pero es cierto. Hay tanta gente que prefiere darle de comer a un animal que a una persona. Los animales no andan preocupados. Pero nosotros, me ando comiendo las uñas, ando perdiendo el pelo, perdiendo el sueño. ¿Por qué? Porque no confiamos totalmente o completamente en el Señor. Él confiaba completamente en el amor de su Padre. ¿Confías en que Dios te ama lo suficiente? Ay, si Dios me amara, no tuviera diabetes. No, la tengo por tonto. Por no saber comer. Y usted podrá decir, ah, no, pero yo no pedí la diabetes, yo nací con la diabetes. ¿Y tú crees que a Dios se le di? Dios sabe por qué. Dios tiene el control de toda situación. Él confiaba en el poder y la sabiduría del Señor. Y esto lo llevó a obedecer al Padre. ¿Cuándo? Inmediatamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, mi hora no ha llegado? Pero cuando llegó la hora ha llegado. Y él estaba dispuesto, estuvo dispuesto, aún en el Getsemaní, donde dice que su sudor era como gotas de sangre, pero estaba, ¿qué? Obediente al Padre. Obedeció inmediatamente, completamente y gozosamente.
Qué tremendo. Tenemos que aprender nosotros de Jesús. Aún colgado en la cruz, no arremetió contra sus verdugos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Ah? Desgraciado, si tú eres un hipócrita. No, Cristo. ¿Confiando en quién? En el Padre. Sino que confió en el juez justo, que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Ya como que ya entrando a los 60, ya me estoy poniendo medio atrabacado. Reprendemos, Dios tiene control de mi lengua. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, nos dice lo siguiente. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Si estás haciendo algo malo, Dios no te llamó a hacer eso. Aunque eso signifique que tengan que sufrir. No me gusta el sufrir. Aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. No, pero más perseguimos al ejemplo o los pasos del que me está diciendo que haga lo contrario de lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Qué dice el 22? Él nunca pecó. Él nunca pecó y jamás, ¿qué dice? Engañó a nadie. Entonces, ¿por qué no confiamos en Él? Simple y sencillamente porque no le conocemos. (23) No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Y nosotros? Pero me la van a pagar. No respondía cuando lo insultaban. Pero nos insultan a nosotros y ¿cómo? Tú no sabes quién soy yo. Yo soy Juan Camané. Recordemos el ejemplo de Cristo. Y Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. O sea, si alguien me hace algo mal a mí, sí me duele y me molesta, claro que sí, si soy humano, pero no voy a tomar venganza, que Dios se encargue de eso. ¿Que acaso no nos dice la Escritura? Mía es la venganza. Dios va a pagar al que le debe. Versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Escuche. ¿Cómo nos encanta, verdad? Libre, Cristo me hizo libre, 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 libre. Pero seguimos pecando y pecando y pecando. No has entendido de qué te hizo libre Dios. Dios te liberó del pecado. Ahora tú puedes y yo puedo vencer el pecado. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son ¿qué? Son sanados. ¿Sabe que este verso es bien mal interpretado? Porque solo nos gusta lo demás. Por sus heridas somos sanados. Sí, pero ¿y lo demás? 25. Antes. ¿Qué es eso? Es el pasado. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Pero ahora, ese es el presente. Han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Me encanta.
Tener esa confianza en el carácter de Dios nos permite experimentar la paz de Cristo Jesús. ¿Escuchó lo que dije? Tener esa confianza en el carácter de Dios. Que cuando alguien me hace mal, yo sé que Dios lo está viendo y Él va a tomar la venganza. No tengo yo que tomar venganza por mí mismo. No tengo que guardar rencor. Él se va a encargar de pagar. Él se va a encargar de ¿qué? De hacer justicia. Porque yo sí quiero experimentar la paz de Cristo Jesús. Wow. Salmo 46:10 nos dice lo siguiente. ¿Cómo cuesta esto? Más para unos que para otros, ¿sí o no? Mi suegra llega a visitarnos a casa y ponerla quieta, eso cuesta. Escucha lo que dice este versículo. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Ah, no, Señor, pero es que me hicieron. Yo sé. Yo me imagino a Dios diciendo, yo sé lo que te hicieron. Yo estaba ahí. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación, ¿me qué? Me honrará. Y vemos nosotros ahora las elecciones que tenemos y los candidatos que tenemos y decimos, ¡ah! Pero ¿sabe qué? Al final, toda nación va a honrar al Señor. Seré honrado en el mundo entero. ¿Qué quiere decir estar quieto? Es una buena pregunta, ¿no le parece? Yo a veces me hablo solo y digo, quieto, quieto. Porque el impulso de quererme vengar, el impulso de querer tomar la venganza por mis propias manos, está ahí. Y no se haga usted que usted también es igual. ¿Qué quiere decir esta cosa de estar quieto? Quiere decir estar pacífico, pacífico. O sea, no ande buscando broncas, no ande buscando venganza. Quiere decir estar sosegado, sin turbación. Muchos andan turbados. ¿Se acuerda el Señor diciéndole a María, o a Marta más bien, ¿no? Ay, Marta, Marta, turbada estás. Porque mire, la turbación a veces nos lleva a juzgar mal a otros, ¿sí o no? Dile a María que me ayude, mira, aquí se me están quemando las pulgas. No, tranquila, tranquila. O alteración. Pero la verdad es que bíblicamente esta palabra, quieto, para nosotros se nos hace como que no vamos a hacer nada, ¿verdad? Estar quietos. Bíblicamente es lo contrario. Tienes que hacer algo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Confiar en Él. Obedecerle a Él. Según el diccionario, esta palabra quiere decir estar tranquilo, sosegado, pero su significado es aún mayor. No se trata de quedarse sin hacer nada. Estar quieto en el contexto del versículo es dejar ir. Ese enojo, déjalo ir. Esa intranquilidad, déjala ir. Es liberar. Es dejar de luchar contra Dios. Deja todas las cosas. Echar toda, ¿qué dice la palabra? Echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros.
Así que estar quieto no quiere decir nada. No, voy a estar quieto, no voy a estar. Y en la mente estamos pensando, ay, ojalá que le vaya bien, que lo mate un tren, que lo aplaste bien. No, eso no es estar quieto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, nos dice: así que humíllense. Voltea con tu hermano y dile: humíllate. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Mire qué excelente. Pero muchas veces, ¿cuántos quieren humillarse? Lo último que pensamos. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. Me encanta este de su debido tiempo. Porque a veces venimos con Dios: Señor, ¿pero cuándo? ¿Qué dice? Su debido tiempo. Su debido tiempo, al tiempo de Dios. No es a mi tiempo. Ya es tiempo, Señor, que tú tomes venganza con aquel. No, 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 es el tiempo de Él. A su debido tiempo, Él los levantará con honor. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero confío en que Él lo va a hacer. Ahí está el versículo: pongan todas sus preocupaciones. ¿Qué es lo que te preocupa? Ay, que no sé cómo voy a pagar la renta. Confía en Él. Ve al trabajo, trabaja como que lo estás trabajando para Dios, y vas a ver cómo Él se encarga de hacer todo lo demás. ¿Qué es lo que te preocupa? Es que me preocupa que tengo una enfermedad que me puede llevar a la muerte. Bueno, te vas a morir cuando Dios dice que te mueres. Y por mucho que te preocupes, no le vas a quitar ni le vas a aumentar un día, una hora, un segundo más. Pongan todas sus preocupaciones y ¿qué? Y ansiedades. ¿Por qué estás ansioso? En las manos de Dios. Ahí es donde tenemos que poner nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. En las manos de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Cuando vengo y oro al Señor y confío y obedezco inmediatamente. Cuando me quedo quieto para poder ver y reconocer que Él es Dios. ¿Por qué dice? ¿Por qué tengo que poner mis preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios? Porque Él cuida de mí. Es Él quien cuida de nosotros. Tú creíste que tú eres el que cuidaba. Tú eres el que cuida de ti mismo. No, es Dios el que cuida de ti. Mire, yo le puedo decir personalmente, varias veces en las que a veces nosotros decimos: pero tuve suerte. No, no tuve suerte. Es que Dios me estaba cuidando. Cuando de repente una bala que supuestamente iba dirigida para mí, pero le pegó a otro en la cabeza porque yo doblé para la izquierda. ¿Qué fue eso? ¿Suerte? No. Dios me estaba cuidando. Y así un montón de cosas que nosotros le damos más, ¿cómo le podría decir? Le agradecemos más a la suerte que lo que le debemos de agradecer a Dios. Porque es Dios quien nos cuida. No la suerte. Porque Él cuida de ustedes. Versículo 8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Mire, ese es tu enemigo. No es tu vecino. No es tu cónyuge. No son tus hijos. ¿Quién es?
es el diablo, ese es tu enemigo. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien ¿qué? A quien devorar. Y si ustedes como yo, a mí me gusta ver cómo los leones, cómo cazan. Porque digo yo, siempre conocemos al león como el rey de la selva, ¿verdad? No, un elefante agarra a un león y ¡tau! ¿Pero por qué le llamamos al rey de la selva? Mire, el león, tomando esto que dice que el diablo anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El león mira, él se queda quieto, escondido entre la maleza, pero él está observando. ¿A quién está observando? Él lo que quiere es comer. A él no le importa si es 500 libras o 10 libras, porque él lo que quiere es comer, saciar su hambre. Pero ¿a quién es el que está observando él? Vamos a ver quién de estos animalitos que estoy por cazar, a ver cuál es el más tonto. ¿Quién es el que en lugar de meterse dentro de la manada para estar mejor protegido, él se queda atrás, él solo, ¿verdad? O el más débil, o el que está enfermo. ¿Por qué? Porque es más fácil, pues. No tiene que correr mucho. Si él ataca a vamos a decir, a una gacela jovencita, que no tiene ninguna enfermedad, que está dentro de la manada, va a ser más difícil que la pueda cazar. Pero el más tonto, que en lugar de andar viendo dónde estoy más protegido con la manada, estar dentro de la iglesia, no, allá anda por allá de Merolengo los domingos, donde no tiene que andar metido, ese es el que el diablo devora. Por eso dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Pero ¿cómo puedo fortalecer mi fe si no leo la Biblia, si no conozco a Dios, si no conozco su carácter, si no lo obedezco completamente, inmediatamente, con gozo? Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está, ¿qué? Pasando por el mismo sufrimiento. No somos los únicos. ¿Qué dice? Versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, es que hay sufrimiento. Aquí le va. Esa sería una buena telenovela. Los cristianos también sufren. Deje de creer esa mentira de que los cristianos siempre tenemos que andar en victoria, pero para obtener victoria hay que pasar por sufrimiento primero. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder y la gloria para siempre. Amén. Primera de Reyes 19, 1 al 18 nos dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. ¿Usted recuerda ese episodio? Donde Elías mató él personalmente a los profetas de Baal. Se requiere valor, ¿no cree usted? Versículo 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten
si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos? Mira el gran héroe de Dios. Una mujer con una amenaza lo hace huir. ¡Qué tremendo! Acaba de matar a todos los profetas de Baal, degollados. Y ahora una cartita de una mujer lo pone a temblar al hombre. Versículo 3. Elías tuvo miedo. Oiga, no tuvo miedo en el monte mientras estaba degollando a los profetas, a los falsos profetas de Baal. Pero ahora una mujer le dio miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Ay, ay, ay. Versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario. ¿Ya se dio cuenta? Solo, solitario. Ay, me quiere, solo yo. Pobrecito de mí. Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Vaya, ¿no? Basta ya, Señor. Quítame la vida. No suena como una canción, ¿no? Toma este puñal. Córtame la pena. Basta ya, Señor, quítame la vida. Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Ya después de haber tenido compasión por sí mismo, ¿verdad? Se durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Miren nomás, Dios le mandó al mejor chef, porque allá abajo de un árbol, ¿sabes dónde cocinó? Es un buen chef, ¿sí o no? Le horneó un panito ahí sobre las piedras calientes y un jarro de agua. Y aquel todavía no agarra la onda. Come, bebe y se vuelve a acostar. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes delante será demasiado para ti. Es que como nos gustaría que Dios viniera ahí con nosotros. Ay, pobrecito, mira nomás, todo el mundo está contra ti. Cállese, coma. Porque va a levantarse y va a caminar un montón de horas. Es cierto. ¿Qué dice? Versículo 8. Entonces se levantó, comió y bebió. Y yo quiero esta comida. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Yo quiero esa comida. ¿Qué dice? Hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. ¿Se acuerda del monte Sinaí? Donde Dios habló con Moisés y el pueblo tuvo tanto miedo de cómo se oía la voz de Dios que le dijeron a Moisés: no, mejor ve tú y habla con Dios, que Dios te hable a ti y tú hablas con nosotros. Y así estamos nosotros. Tenemos la Biblia, pero no la leemos. Hay que el pastor me predique, que el pastor me diga: tú tienes la Biblia, tú lees tu Biblia. Versículo 9. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías entonces. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y me encanta, porque ¿se recuerda cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén? Y Dios bajó y ¿qué le dijo? Adán, ¿dónde estás?
Aquí le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Que Dios no sabía, sí. El que no sabe lo que está haciendo somos nosotros. ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Mira el lloriqueo de Elías. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Ay, pobrecito. ¿Y cómo nos gustaría que Dios viniera y lo abrazara? No, pobrecito, mi profeta Elías, el elegido. No, mira lo que le dice. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. ¿Pero qué dice? Pero el Señor no estaba en el viento. Hay mucho alborote, mucho ruido el día de hoy. ¡Ah, Dios está aquí, Dios no está ahí! Pero es que aquí la pasamos chévere, por eso no está Dios ahí. ¿Qué dice? Después del viento hubo un terremoto. Wow. Y curiosamente, ¿verdad? Que después del terremoto todo el mundo busca la iglesia. Miedoso. ¿Qué dice? Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, imagínese usted. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Estate quieto. Conoce que yo soy Dios. Un susurro. Cuando Elías lo oyó, ¿qué hizo? Se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cosa que no había salido de la cueva. Se paró a la entrada de la cueva. Entonces, una voz le dijo, la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder. ¿No le parece? A mí me parece chistoso. He servido con gran celo al Señor Dios. Acaba de ver las cosas que Dios hace, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me busca el mismo disco de siempre. ¿Cierto? La gente sigue diciendo la misma cosa, la misma tontera. Y nunca cambia. Nunca confían en Dios. Nunca obedecen a Dios. Ahora buscan para matarme a mí también. Versículo 15. Entonces, el Señor le dijo, mira lo que le dice el Señor. Lo que nosotros no queremos oír, ¿sí o no? Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Dios lo está mandando a hacer algo y lo está mandando del camino donde él viene huyendo. En otra palabra, tienes que confrontar tus miedos, tus temores. Soy yo el que te cuida. Ve y unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. O sea, ya basta de llorar tanto chillón, miedoso. Regrésese por donde lo venían siguiendo. Y es más,
Y vas a ungir al que va a tomar tu lugar, porque ya me cansé de tanta chilladense. Es eso lo que le está diciendo Dios. (17) Ya casi vamos a terminar. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo lo matará. Mire, Dios tiene un plan. ¿Escuchó lo que le dije? Y solo porque usted está de chillón y miedoso, no quiere decir que Dios, adiós, el profeta. Dios reemplaza a ese profeta por otro que no sea chillón o que sea menos chillón. ¿Qué dice? Sin embargo, preservaré a otros, ¿cuántos? 7,000. 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Pero que decían, ¡ay, solo yo ya! Mataron a todos los propios. No es cierto. No es cierto. Pero en tu mente, tú crees que eres el único que pasa por esas tonterías. Tú crees que eres el único que el león anda rugiendo detrás de ti. Interesante. Si tú sientes que Satanás anda detrás de ti, métete en la congregación, siéntate en el medio, o mejor al frente. No dejes de asistir. ¿Qué dice? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen que, por costumbre. Por eso es que son los que escuchan más el rugido del león. Aprendamos a obedecer al Señor, a confiar en Él y a obedecerle. No seamos como este profeta, el profeta llorón. Mire, que no sea usted conocido como la cristiana chillona, o el cristiano chillón, o quejumbroso. No. Mejor que digan el cristiano que aprendió a estar quieto delante de Dios, a escudriñar su palabra, a conocer su carácter y a obedecerlo inmediatamente, completamente y con alegría en el